Buenas tardes a todos. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Berenguer, el almirante oscuro, a cargo del académico de número, excelentísimo señor don Juan Díaz Cano. Excelentísimos, ilustrísimos señoras, señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número, ilustrísimo señor don Marcelino González Fernández, que tiene la palabra. Señoras y señores, muy buenas tardes. Paso a presentarles al conferenciante de hoy, Juan Díaz Cano. Supongo que todo el mundo lo conocerá, ya lo han visto más de una vez por estos andurriales. Nació en Madrid en 1959 y ya es difícil conocer a un madrileño que haya nacido en Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid, miembro del Registro de Economistas Forenses de Madrid, académico de número de la Real Academia de la Mar, tercer vicepresidente del Clúster Marítimo Español, presidente pro tempore de FIDALMAR, que es la Federación Internacional de Ligas Navales y Marítimas. También es presidente de la Real Liga Naval Española. Él se encargó de despertarla de un largo letargo en el que estaba sumida y fue capaz de ponerla a flote. Su vida profesional ha estado vinculada al mundo empresarial marítimo. Posee una gran cruz del mérito naval con distintivo blanco y ha pronunciado conferencias, ha escrito artículos y también libros. Es autor de varios ensayos sobre la marina mercante española, el proteccionismo y otros aspectos. Autor también de La noche del almirante, sobre el desastre del 98. El atardecer del rey, sobre Alfonso XIII. La compañía transatlántica española y también de la saga de Riquelme. Esto ha escrito 3 libros. Riquelme es un policía decadente, un poco chapuzas y bastante resolutivo, de que lleva publicados, como he dicho, 3 libros. Por el primero de ellos, que se titulaba Riquelme, el círculo infinito, obtuvo el 23 premio Nostromo. Juan Díaz Cano nos va a hablar sobre la vida, obra y milagros de José María Beranger y Ruiz de Apodaca, que como verán ustedes, ahora mismo, en un momento es que es un gran admirador. Beranger fue ministro de Marina en varias ocasiones y con gobiernos de diferentes colores, del que yo particularmente, cuando he tenido que hablar de él, dije que era un chapucero y un chaquetero compulsivo. Juan dice de él textualmente que fue un personaje que, de modo activo, cuando no pasivo, influyó significativamente en el desgraciado devenir de la Armada Española en la segunda mitad del siglo XIX. Sigue diciendo que fue un personaje controvertido y un marino que encalleció el alma con el disfrute del poder. Ahí es nada. Termina diciendo que pese a ello, y aunque pueda parecer extraño, alcanzó las máximas distinciones políticas navales de su tiempo y termina diciendo: hoy nadie la recuerda. Bueno, alguien la recuerda, que es el propio Juan Díaz Cano, como van a ver ustedes ahora, porque él nos lo va a contar. Así que, Juan, todo tuyo. Tiene la palabra don Juan Díaz Cano. Bueno, en primer lugar, Marcelino, muchas gracias por la presentación. Y con la venida del presidente vamos a hablar del almirante oscuro. Pocas figuras sintonizan mejor con la truculenta historia del siglo XIX español como la del almirante José María Beranger y Ruiz de Apodaca. Este marino, nacido en Cádiz en el año 1824, encarna lo más turbio de un siglo, el XIX, que va a abocar a España a un retraso económico y al reconocimiento definitivo de su papel en el mundo como una potencia de segundo orden. No en vano, el siglo se inicia para España con una derrota naval en Trafalgar en el año 1805 y se cierra con otra derrota naval, esta vez en Cuba y Filipinas, en 1898. Y si bien es cierto que últimamente afloran los historiadores que rebajan el tono y las consecuencias de la derrota de Trafalgar, también es cierto que ninguno evita señalar que las derrotas de Cavite y de Santiago fueron un desastre sin paliativos y en toda regla, cuyas consecuencias iniciarán en nuestro país un camino de servidumbre que desemboca en la Guerra Civil de 1936. Como ya se ha dicho, Beranger nace en el año 1824. Era descendiente de una familia de marinos y de militares. Era nieto, por parte paterna, de Carlos Beranger y Renaud, que era un brigadier de caballería,
Por parte materna, de Vicente Ruiz Apodaca y Eliza, era intendente graduado de Marina y además era el suegro del heroico Cosme Damián Churruca. Era sobrino nieto de Juan Ruiz Apodaca y Eliza, presidente de la Junta Superior de la Marina, último virrey de la Nueva España y conde de Benedito. Y era finalmente el hijo de Francisco Beranger Orbaneja Moroso, a la sazón jefe de la escuadra de la Real Armada y presidente de la Junta del Almirantazgo. La infancia de Beranger coincide con una España que ya ha iniciado su particular cruzada hacia el desastre. El infausto reinado de Fernando VII dejará paso tras su muerte acaecida en 1833 a un convulso modelo político y social caracterizado por la inestabilidad política, las guerras carlistas, los pronunciamientos, las cuarteladas y las algaradas militares. Con los antecedentes familiares antes comentados, no es de extrañar que Beranger ingresase en la Marina con apenas 13 años. Lo hace en el año 1837. Recordemos que en aquel entonces las reales compañías de guardiamarinas estaban cerradas y la formación se realizaba directamente a bordo de los buques de la Real Armada. 4 años más tarde, el joven Beranger es ya guardiamarina de primera. En 1843 asciende al alférez de navío y en 1847 a teniente de navío y se le entrega el mando de la corbeta Villa de Bilbao. Su carrera militar continuará remontando el escalafón sin grandes contratiempos, alcanzando el grado de capitán de fragata en 1852, momento en que se le entrega el mando de la fragata de hélice Petronila. Con ella, saliendo del puerto de La Coruña, el buque va a sufrir una varada al tocar con el Cantil del Norte, sufriendo averías de diversa consideración que son inicialmente reparadas con los medios de a bordo. A la arribada del buque a Cádiz, Beranger fue cesado en el mando del buque, bajo el lacónico pretexto de tener que ser enviada la fragata al apostadero de La Habana. En el año 1860 asciende al empleo de capitán de navío, ocupando distintos mandos en tierra. 4 años más tarde, en 1864, es nombrado comandante de quilla de la fragata acorazada Vitoria, construida en los astilleros británicos Blackwell. Era un buque que desplazaba 7.250 toneladas, contaba con una máquina de 1.000 caballos, 30 cañones de 20 centímetros y una dotación de 600 hombres. Una vez alistada la fragata, en el año 1867, Beranger fue nombrado comandante del barco. Entregado su carrera militar, hay algo, sin embargo, en Beranger que huye en su interior. Hace tiempo que ha sentido la llamada del poder. Siente la acuciante necesidad de acercarse al poder, de acariciarlo, de poseerlo, de usarlo. No será, sin embargo, hasta el año 1866 cuando por vez primera Beranger atisbe la posibilidad de entrar en ese oscuro círculo del poder por el poder. Pese a su aparente posicionamiento monárquico, Beranger observa que los días de Isabel II están contados. El pacto de Ostende ha abierto los ojos al marino. Su cercanía al brigadier Juan Bautista Topete será la llave que le permita acercarse por vez primera a dichos círculos del poder. Son tiempos que auguran cambios, y Topete, en aquel momento comandante de Marina en Cádiz, sucumbirá ante ellos, olvidando su hasta entonces fervor monárquico y cambiándolo por un súbito fervor revolucionario. Comprometido con Prim, con Sagasta y con Ruiz Zorrilla, será figura significada en la sublevación de la Armada contra el régimen isabelino. Esto ocurre el 12 de septiembre de 1868, cuando Prim abandona su refugio en el exilio inglés con destino a Cádiz, donde impacientemente le espera un nervioso Topete a bordo de la fragata Zaragoza. Anunciada la llegada de Prim, Topete hace formar a la oficialidad. Reunida esta, es arengada para llevar a cabo el pronunciamiento. La escasa facilidad de palabra del rudo Topete no acaba de calar entre la oficialidad, que asiste un tanto incrédula a la extraña arenga de su superior. Por fortuna para los juramentados, José Malcampo toma la palabra y, haciendo hincapié en los desastres y abandonos soportados con honor por la Armada, consigue convencer a la oficialidad allí reunida para unirse al levantamiento. La llegada de Prim a la fragata acabará sumiendo en el fervor a los golpistas. El 19 de septiembre de 1868 tiene lugar la sublevación de la escuadra en Cádiz, sin que nadie llegue a sospechar, o recovecos de la historia, que el pronunciamiento estaba a punto de fracasar por culpa de la mujer de Topete. Recrea Galdós, en sus episodios nacionales, cómo la mujer de Topete, muy preocupada además por los deslices políticos de su marido, hará lo posible y lo imposible para que éste no llegue a tiempo a la Zaragoza. Solo la decidida actuación de un cabo de mar permitirá a Topete llegar a tiempo a su cita con la historia, aunque me consta que hay aquí entre nosotros historiadores, eruditos y estudiosos que no conceden mucha verosimilitud a este hecho relatado por nuestro ilustre literato. En cualquier caso, el hecho es que, tal y como se ha adelantado, y como relata el Diario de Cádiz del día 20 de septiembre de 1868,
A las 6 horas del día 20 hicieron su entrada en la plaza de Cádiz el general Prim y el brigadier Topete, en medio de las aclamaciones del gentío y a los acordes del himno de Riego, tocado por la banda del Regimiento de Cantabria. Como explica también el diario, Topete y Prim consiguen la rendición del gobernador militar de Cádiz y la revolución acaba triunfando en la plaza. Previamente, evidentemente, los revolucionarios habían cortado la línea férrea con San Fernando para impedir la llegada de refuerzos monárquicos. Sea como fuere, finalmente, el 23 de septiembre de 1868, los anteriormente fracasados intentos golpistas del general Prim se van a ver recompensados con el derrocamiento de Isabel II y la instauración de un movimiento revolucionario que pasará a la historia con el pretencioso nombre de la Gloriosa. Conocida la derrota del general Pavía en Alcolea el 30 de septiembre de 1868, Isabel II y su corte cruzan la frontera con Francia. Tardará la depuesta reina todavía algún tiempo en volver a pisar suelo patrio. El triunfo revolucionario va a marcar el inicio de la carrera política de un Berenguer siempre próximo, como ya se ha dicho, a la figura del ministro de Marina, Juan Bautista Topete. Esta cercanía política entre ambos va a explicar cómo Berenguer va a ascender de capitán de navío a brigadier y a contraalmirante en apenas un año. También esta sintonía va a explicar cómo Topete, de hecho, en las 4 legislaturas que van de 1869 a 1873, accederá al Congreso en su condición de diputado. Cabría reseñar aquí que fue Topete quien, como ministro de Marina, suprimió el empleo de brigadier, que había impuesto el ejército a la Armada en el siglo anterior. Un empleo que me consta, según me comentan, en la Armada nunca llegó a gustar. Además, creó el empleo de los almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes y almirantes, aunque durante algún tiempo siguieron siendo tratados como generales. Es el 20 de marzo de 1870 cuando Berenguer accede por vez primera al Ministerio de Marina de la mano del general Prim. Apenas instalado en el ministerio, Berenguer comienza a tejer una red clientelar y política tanto en el seno de la Armada como fuera de ella. A estas alturas, Berenguer ya no es un marino, es un político que empieza a encallecer el alma con el disfrute del poder. Su estancia en el ministerio apenas durará 14 meses, tiempo más que suficiente para ser testigo directo del asesinato del general Prim en diciembre de 1870 y el inicio del convulso reinado de Amadeo de Saboya un mes más tarde. El viaje de la delegación española a La Spezia para recoger al futuro monarca español, encabezado por Ruiz Zorrilla, contará en su séquito con Berenguer, en su calidad de ministro de Marina, quien no perderá ocasión para estrechar relaciones con el nuevo rey. En mayo de 1871, bajo un gabinete encabezado por Francisco Serrano, Berenguer abandonará la carrera ministerial, sin que su paso por la misma haya registrado grandes hitos. Los vaivenes políticos del periodo madeísta registran nada más y nada menos que 7 gobiernos distintos en apenas 2 años. Será el republicano Ruiz Zorrilla quien presida el Consejo de Ministros del último gobierno madeísta y quien lleve con él al reconvertido Berenguer a ocupar de nuevo la cartera de Marina, hecho que acontece en junio de 1872. Su estancia al frente del Ministerio, en consonancia con la inestabilidad política del momento, apenas va a llegar a 8 meses, tiempo más que suficiente para que Berenguer haya consolidado fuertes lazos clientelares con lo más granado del panorama político español. Tras abandonar la cartera ministerial en febrero de 1873, Berenguer es destinado al empleo de capitán general del departamento en Cádiz. Cuando en febrero de 1873 Amadeo I inicie su camino de vuelta a Italia, aburrido de España y de los españoles, la República se tornará en una inesperada realidad. Con gran olfato político, pronto entiende Berenguer que la recién nacida República es un movimiento con pies de barro e inicia prudentemente un distanciamiento de los elementos republicanos y, poniendo el barco a la capa, observará flemático el fluir de los acontecimientos. Destinado como comandante del apostadero y jefe de la escuadra destinada en Cuba, Berenguer empleará su estancia en suelo cubano para lavar la imagen revolucionaria que ha acompañado sus estancias en el ministerio. El tiempo, la distancia, sus incursiones en la masonería y su acercamiento a la floreciente burguesía cubana obrarán el milagro. Desde la distancia, el antiguo ministro de la Marina de la Revolución observa la caída de la Primera República Española y la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII. El Berenguer que regresa a la península es un hombre sin aparente pasado, que no duda en abrazar fervientemente el credo monárquico. Esta aparente reconversión monárquica le va a permitir regresar al ruedo político para ocupar la cartera de Marina bajo el primer gobierno de la Regencia, encabezado por Sagasta, hecho que ocurre en noviembre de 1885. Apenas aterrizado en el ministerio,
Beranger encontrará sobre su mesa de despacho el inconcluso proyecto de un buque submarino presentado en septiembre de 1885 por un joven teniente de navío llamado Isaac Peral. El proyecto había sido presentado al ministro de Marina anterior, el almirante Manuel de la Pezuela y Lobo, otro marino al que la política ya había encallecido el carácter. Lee el proyecto con detenimiento, no cree en él, pero entiende que tiene una patata caliente entre las manos. Si desecha el proyecto y éste alcanzase el éxito fuera de nuestras fronteras, el ataque de la opinión pública y la prensa acabaría con su vida pública. Si por el contrario optase por apoyar el proyecto y éste fracasara, siempre podría achacar el fracaso al evidente retraso tecnológico de la industria naval española. De cualquier modo, su cese como ministro de Marina va a dejar el expediente en manos del nuevo ministro, de Beranger. Su estancia en el ministerio apenas se va a alargar 11 meses, que entre otras cosas va a emplear en ralentizar intencionadamente el expediente de Peral. Y aunque no cree en el proyecto, 4 días antes de cesar, le da el visto bueno, confiando en que éste nunca llegará a buen puerto. Lo hace a través de una Real Orden de 4 de octubre de 1886. El proyecto pasa entonces al nuevo ministro, Rodríguez Arias, quien aprueba la construcción del barco y además asistirá a su botadura en septiembre de 1888. Previo a las pruebas de mar del submarino, se constituye una junta técnica de evaluación, integrada por 2 matemáticos, un brigadier de ingenieros, un brigadier de artillería, un capitán de navío y 4 tenientes de navío. Con excepción de uno de ellos, el matemático Cecilio Pujazón, no contaba Peral con grandes simpatías entre el resto de los integrantes de esta junta, quienes sufren el aire de arrogante y superioridad intelectual que éste muestra en todas y cada una de sus exposiciones sobre el proyecto. Las pruebas de mar tienen lugar el 25 de diciembre de 1888, y aunque no llegan a satisfacer plenamente las expectativas previstas por Peral, éste entiende que acaba de abrir un camino que cambiará el arte de la guerra en el mar. Tan solo precisa de lanzar un nuevo proyecto basado en la experiencia atesorada con su primer submarino. Desgraciadamente para Peral, el informe de la Junta Técnica va a ser negativo, llegando incluso uno de sus componentes, el capitán de navío Segismundo Bermejo, a afirmar: dice, el submarino no transformará las construcciones navales ni el modo de ser de la guerra marítima. El correr del tiempo dejará en evidencia la falta de visión de futuro y la escasa cualificación de este mediocre capitán de navío que 10 años más tarde, como ministro de Marina, enviará a Cervera a escribir un nuevo Trafalgar, que pagarán con sus vidas 323 marinos españoles y dejará malheridos a otros 150. Sin embargo, y para disgusto de la Junta Técnica, el informe de esta, una vez remitido al Ministerio de Marina, es reconducido por el Consejo Superior de la Marina, que acepta la propuesta de Peral de construir un nuevo submarino que superase las capacidades del anterior. A este cambio de opinión ha contribuido el hecho de que la figura de Isaac Peral ha calado con cierto agrado en la prensa, la sociedad española e incluso en la Casa Real. Pese a ello, Beranger, presidente del Consejo Superior de la Marina, se encargará de dificultar este nuevo proyecto, al condicionar el mismo a las decisiones de las distintas autoridades de Marina, ante las cuales Peral deberá reportar todos y cada uno de los pasos que compongan el proyecto. Coartado de la libertad precisa para llevar a cabo el proyecto, Peral entiende que la Armada le quiere fuera. Pide entonces una salida honrosa a su persona, que desde el Ministerio se le niega. Cánovas, consciente del tirón popular de Peral, se compromete a darle esa salida que está pidiendo. Puesto en contacto con Beranger, del nuevo ministro de Marina, este se muestra remiso y poco inclinado a una reparación moral en la persona de Peral. De cualquier manera, se compromete con Cánovas a mantener una entrevista con él en la que se aclare su futuro. La entrevista a la que acude Peral, ilusionado tras haber escuchado las promesas de Cánovas, acaba derivando en una pérdida de papeles por parte del ministro. A la salida de la reunión, Peral será consciente de que sus días en la Armada habrán pasado a la historia. Con ello, España, país que alumbró el invento del submarino, tardará 32 años en disponer de un submarino operativo en su flota de guerra y, para mayor escarnio patrio, construido además fuera de nuestras fronteras, concretamente en Estados Unidos, en Massachusetts. El destino hará que tanto Peral como Beranger vuelvan a verse las caras, cuando el primero se enfrenta al hijo de Beranger, disputándole un escaño al Congreso por Cádiz en 1891. El escándalo de la adjudicación del escaño al hijo de Beranger será aireado suficientemente por la prensa del momento. La manipulación de las votaciones será tan escandalosa que algunos periódicos la llegarán a considerar digna de figurar en el Museo Electoral del ínclito Romero Robledo. Durante los pocos meses que marcan su estancia en el Ministerio, Beranger no solo habrá liderado el fracaso del Peral, sino que además habrá
un proyecto de ley de escuadra formulado por el vicealmirante Antequera, que proponía la construcción de buques acorazados de distinta tipología. El plan naval en cuestión contemplaba la incorporación en 10 años de 8 buques acorazados, 8 cruceros de primera, 7 de segunda, 70 cañoneros, 65 torpederos y 4 transportes. En su lugar, Beranger, velidosamente entregado a la causa de la Yenecol francesa, presenta otro plan naval en el que no aparecerá contemplada la construcción de un solo acorazado. Recordemos que la Yenecol, bajo los dictados del almirante francés Théophile Auber, surge como un movimiento que propugnaba el empleo de buques rápidos de ligero blindaje con grandes cañones y torpedos frente a los grandes acorazados. Los éxitos de la Armada francesa frente a la China entre 1883 y 1885 parecieron dar alas a esta nueva concepción de la guerra en el mar. Sin embargo, el tiempo puso las cosas en su sitio y pronto los planteamientos de la Yenecol cayeron en el descrédito. Siguiendo con la estela de anteriores ministros, la estancia de Beranger al frente del Ministerio será tan breve que abocará al fracaso su propio anunciado plan naval. Pero, por desgracia, su sucesor en el cargo, el contraalmirante Rodríguez Arias, fiel seguidor de la Yenecol y de los dictados del almirante Beranger, diseñará un nuevo plan erróneo que será determinante 12 años más tarde en el devenir de los desastres navales de Cavite y de Santiago. El ministro, hombre de paja de Beranger, es un marino de escaso lustre intelectual, cuyo único aval político no es otro que el de una antigua amistad con el duque de la Torre, el general Serrano, quien allá por el año 1874 le llevara por vez primera a la cartera de Marina. El 11 de enero de 1887 se aprueba en el Congreso el nuevo plan de escuadra diseñado por Rodríguez Arias, bajo los principios ideológicos de la mencionada Yenecol y tributario del presentado en su momento por Beranger en 1885, la misma concepción teórica y los mismos errores operativos. El plan no contemplaba la construcción de un solo acorazado y descansaba el peso de la escuadra en buques rápidos de escasa coraza, toda una declaración de intenciones que marcará el fin del sueño colonial español. Sonados escándalos financieros en el seno de la Armada y la escandalosa adjudicación del plan naval de Rodríguez Arias a los astilleros del Nervión forzarán la salida de los liberales del poder y el consecuente regreso de Cánovas en julio de 1890. Con Cánovas al frente del Ejecutivo, Beranger regresará para ocupar de nuevo la cartera de Marina. Desde las filas conservadoras se intenta vender a través de Beranger la idea de una cierta regeneración ética en el seno de la Marina española. Pero para desgracia de Cánovas, Beranger se aleja mucho de ser el personaje idóneo para tal tarea. En una de sus primeras decisiones, decide proceder a la modernización de las obsoletas fragatas blindadas Vitoria y Numancia. La noticia deja boquiabiertos a muchos jefes y oficiales de la Armada, conscientes todos ellos de que ambas fragatas son barcos que desde hace tiempo piden a gritos el desguace. En su segunda decisión como ministro, Beranger reforma el cuerpo de maquinistas, decisión esta que levantará ampollas entre la oficialidad del cuerpo general. La reforma en cuestión consistió en un intento de mejora social del cuerpo de maquinistas, algo que careció de desarrollo posterior. Apenas iniciada su andadura frente al Ministerio, se generaliza una campaña mediática en la que vuelven a relucir miserias y corruptelas dentro de la Armada. Se habla de despilfarros, de abusos, escándalos generalizados y se culpa directamente a Beranger del lamentable estado de la administración de Marina. Así lo afirma, por ejemplo, el diario El Liberal, que dice: el señor Beranger ha llenado con su gestión casi toda la historia de la administración de Marina. Ha sido ministro de Marina con la Revolución, con la Restauración y con la Regencia. Sus responsabilidades son mayores que las de nadie. En un intento de eludir responsabilidades políticas, Beranger procura confundir los ataques a su persona con los ataques a la Marina, negándose en redondo a acudir al Congreso para defender sus denunciadas responsabilidades. El ataque mediático al ministro se intensifica especialmente desde las páginas del Imparcial. Este continuado ataque de la prensa acaba desquiciando al ministro, llevándole a escribir una página de su vida lindante entre lo patético y el sainete bufo. Desde hace algunos días, los ataques del Imparcial al ministro se han venido intensificando. Día tras día, Beranger lee obsesionado las denuncias de responsabilidades que firma uno de los redactores del periódico, un tal Suárez de Figueroa. La obsesión con el periodista llega a rozar la paranoia. Finalmente decide retar en un duelo de honor al pobre redactor. Solo su calidad de ministro le impide llevar a cabo tal disparate. Pasan algunos días y, alegando motivos de salud, presenta su dimisión como ministro antes de proceder a lavar su nombre en el campo del honor. Liberado ya de ataduras políticas, envía a la redacción del Imparcial a sus padrinos, los generales Ochando y Martínez de Arce. Estos son recibidos por Rafael Gasset,
y Antonio Merino como representantes del periódico, entendiendo los responsables del diario que este no podría desdecirse ante la opinión pública de sus vertidas opiniones, queda fijada hora y día para el duelo. La mañana fijada para el duelo se levanta ligeramente lluviosa y grisácea. Ambos contendientes llegan puntualmente acompañados de sus respectivos padrinos a una finca próxima a la Estación de las Delicias. Son las 11 de la mañana y allí se encuentran cara a cara un anciano almirante de 67 años y un pobre redactor que apenas sabe cómo funciona un arma. Con toda solemnidad, los padrinos proceden a cargar las pistolas, miden los 25 pasos reglamentarios y sortean los puestos. Finalmente, situados frente a frente, los dos contendientes apuntan y disparan. El disparo de Beránger se pierde entre los arbustos. Por su parte, la pistola del redactor no se llega a disparar. A la vista de los hechos, se procede a cargar de nuevo las pistolas a la espera de un segundo disparo. En este instante arrecia la lluvia, obligando a padrinos y contendientes a refugiarse durante algunos minutos bajo una tejabana cercana. Cuando la lluvia cesa, los contendientes regresan a sus puestos, dispuestos a continuar el duelo. De nuevo, frente a frente, retado y retador, apuntan y disparan. Nuevamente, el disparo de Beránger se pierde entre la maleza. El disparo del periodista, accidentalmente más acertado, pasa silbando cerca del oído del almirante, rozándose la tragedia. Con este segundo disparo se da por concluida la cuestión y Beránger y el periodista se estrechan la mano, para a continuación intercambiar palabras correctas y amistosas, según nos cuenta el Imparcial. Tras abandonar el ministerio en noviembre de 1891, 4 meses más tarde, y ya lavado su nombre en el campo del honor, Beránger regresa nuevamente al Ministerio de Marina. Durante los 9 meses que durará su estancia en el ministerio, Beránger se verá envuelto en el proceso de incautación por parte del Estado de Astilleros del Nervión, sociedad adjudicataria de gran parte del plan de Rodríguez Arias, al que no será ajeno un almirante Cervera sin capacitación técnica alguna para dirigir el astillero. No regresará Beránger a ocupar la cartera marina hasta marzo de 1895, bajo un nuevo ejecutivo de Cánovas y ya con una futura guerra en el horizonte contra Estados Unidos. Cánovas solicita entonces al ministro un informe sobre el estado de nuestra flota de guerra. Ocultando la realidad, Beránger elaboró un informe en el que anuncia la próxima disponibilidad de una flota compuesta por 7 acorazados, 2 cruceros protegidos de primera clase, 6 destructores y 6 torpederos. Desde el Ministerio de Marina el informe se filtra interesadamente a la prensa, que no dudará en calificar a esta como una poderosa flota. Pero en realidad Beránger sabe que todo es ficción. España carece de acorazados. Los pretendidos acorazados Numancia y Vitoria son tan solo 2 vetustas fragatas con más de 30 años de servicio que, una vez modernizadas, en el mejor de los casos podrían actuar como modestos guardacostas. Los también pretendidos acorazados Cristóbal Colón, Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquendo no pasan de ser meros cruceros acorazados. Tampoco el Carlos V, todavía en fase de construcción, es un auténtico acorazado. Ni siquiera el pretendido cazatorpederos destructor es tal. Es un simple cañonero torpedero incapaz de superar los 20 nudos. El Lepanto y el Alfonso XIII, 2 modestos cruceros, todavía se encuentran en fase de construcción en el Ferrol y en Cartagena y difícilmente podrán entrar en servicio antes de 2 años. Conocedor en el fondo de todos estos extremos, Beránger insta a Cánovas a incorporar nuevas unidades a la flota, adquiriéndolas en el extranjero. Propone el ministro la absurda idea de adquirir 2 destructores y un crucero acorazado. Esta apuesta por la adquisición de buques rápidos y de escasa coraza choca frontalmente con la tendencia observada en las principales armadas del mundo, cuyos responsables han asumido desde hace tiempo que sin la presencia de acorazados resulta imposible asegurar el dominio del mar. No entiende Beránger que en caso de un conflicto armado con Estados Unidos, el resultado del combate se va a dilucidar en el mar y que sin acorazados que oponer a los norteamericanos, la suerte para la Armada Española estará echada. La aparente y extraña calma de Cánovas frente a la posibilidad de un próximo conflicto se transmite a un Beránger que opta por dejar las cosas como están y no incorporar buque alguno a la escuadra. El asesinato de Cánovas en agosto de 1897 va a alejar a Beránger del poder, hecho que acontece 2 meses más tarde. Tras el magnicidio, por el breve espacio de 2 meses, Azcárraga ocupará temporalmente la presidencia del Consejo de Ministros para inmediatamente dejar paso a Sagasta en octubre de 1897. La llegada de los liberales va a situar al almirante Segismundo Bermejo, del que hemos hablado anteriormente, al frente de la cartera de Marina. Apenas asentado en el ministerio, no se recatará en proclamar. Dice: recibo el precioso legado que me transmite el ilustre almirante señor Beránger y procuraré continuar la obra de reorganización naval tan brillantemente comenzada por aquel. Con estas declaraciones, Bermejo deja claro que desgraciadamente nada cambiará en el ministerio,
porque el nuevo ministro hace tiempo que, al igual que Beranger, confunde los deberes para con la patria con los deberes que exige el poder. Influidos en la distancia por Beranger y Sagasta, los almirantes Bermejo y posteriormente Auñón van a ser convidados de piedra en la planificación del nuevo Trafalgar, sibilinamente maquinado por Sagasta, que acabará costando la vida a más de 300 marinos españoles en aguas de Cuba y Filipinas. En efecto, constituida la Junta de Almirantes, compuesta por 19 veteranos almirantes, influirá Beranger sobre todos ellos para iniciar el camino de Cervera hacia un más que anunciado desastre. Asumido el desastre del 98 por la silente sociedad española, Beranger verá recompensada su carrera política al alcanzar el grado de capitán general y presidir la Junta Consultiva de la Armada y el Consejo Superior de la Marina hasta el año 1907, año en que fallecería. Recompensas similares recibirán otros turbios personajes cuyas actuaciones decretaron la suerte del desastre. El general Linares le fue concedida la laurea de San Fernando y nombrado senador vitalicio, ministro y capitán general de Cataluña. El general Blanco fue nombrado senador vitalicio, al igual que el anteriormente citado general Auñón. El almirante Segismundo Bermejo falleció en 1899, por lo que no llegó a disfrutar de distinción alguna que seguramente se le hubiera acabado concediendo. De cualquier manera, y volviendo al almirante Beranger, cabría concluir que su intensa vida tuvo demasiadas sombras y pocas luces. Y ante tal epitafio me gustaría leerles un breve párrafo extraído de la obra de Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad. Dice así: el destino impulsa a los poderosos y a los violentos. Durante años se convierte en el esclavo servil y sumiso de un solo hombre, César, Alejandro, Napoleón, pues ama al hombre elemental que se asemeja a él, incontenible elemento. Pero a veces, en contadísimas ocasiones, a lo largo de todos los tiempos, llevado por un peregrino humor, se echa a los pies de algún indolente. A veces, y estos son los momentos más asombrosos en la historia universal, el hilo de la fatalidad hace caer, durante una fracción de segundos, en unas manos por completo incompetentes. Ante el embate de la responsabilidad que les introduce de lleno en el heroico juego de las fuerzas cósmicas, tales hombres más que afortunados se sienten estremecidos y casi siempre dejan que el destino, que les había caído encima, se les escape entre las manos temblorosas. Solo muy rara vez alguno de ellos, enérgico, enaltece la ocasión y con ella a sí mismo, pues tan solo por un segundo se entrega lo grande al insignificante, y al que desaproveche ese momento jamás le concede una segunda oportunidad. Este fue seguramente el caso del almirante oscuro, a quien hoy casi nadie recuerda, llamado José María Beranger y Ruiz de Apodaca. Gracias. Muchas gracias por la excelente disertación sobre este oscuro almirante que tristemente llevamos en lo más oscuro de nuestro corazón todos los submarinistas, porque este hombre hundió, no solo hundió a Isaac Peral, sino hundió en los comienzos del arma submarina. Porque hay que recordar que cuando en el 88 se prueba al submarino Isaac Peral frente a Cádiz, era capaz de navegar 200 millas en inmersión. Hizo el ataque al crucero Cristóbal Colón, le obligaron de día. Hombre, este tenía que aproximarse a cota periscópica y ese fue lo del fracaso. Pero en fin, a lo que voy. 10 años más tarde, un ingeniero naval también español llamado Ramón de Ecoviley, que era de ascendencia francesa, pero nacido en España, pues ocurrió, hoy día todo el mundo sabe lo que es un coche eléctrico y un coche híbrido. El eléctrico, un coche, al final del día tiene que cargar baterías, el submarino de Peral era lo que tenía que hacer. El híbrido lleva un generador que me carga la batería. Ese fue el invento de Ramón de Ecoviley, que tampoco se hizo caso y lo vendió a Alemania. Y Alemania construyó el U-1. Unos pocos años más tarde, o sea, apenas 20 años después de Peral, empieza la Primera Guerra Mundial y el submarino U-14 hunde a los corazados Howe, Cressy y Abukir de la Royal Navy. Y el ministro de Marina, a la sazón Churchill, dice: un minúsculo barco de 400 toneladas con 20 hombres de dotación nos ha causado más bajas que tuvo Nelson en toda su carrera. Y el almirante Dewey, que fue el vencedor en el combate de Manila, dijo: si España hubiera tenido operativo un solo submarino como el de Peral, esto no hubiera ocurrido. Yo añado, si hubiéramos tenido dos, uno en Manila y otro en Santiago de Cuba, posiblemente los americanos no se hubieran hecho cargo de todas nuestras posesiones. Pero en fin, esta es la herencia de este oscuro, por llamarlo de una forma cariñosa, almirante Beranger, que te agradezco mucho, Juan, de haberlo sacado aquí para que todo el mundo lo sepa.
y además fue un gran efecto de camaleónico político, porque claro, ser ministro de Marina 6 veces con revolucionarios, regentes, monárquicos, etcétera, etcétera, hay que tener mucho estómago y mucho valor. Muchísimas gracias, Juan. ¿Más preguntas? ¿Roberto? Tremenda historia la nuestra. Entonces, es difícil con 2 submarinos nos habríamos salvado. No, es que es así. Bueno, no manejados por el oscuro y tal vez tampoco por los gobiernos de la época, muy que nos recuerdan a todos muchas cuestiones. Entonces, ¿cuál sería, o sea, porque podría también interpretarse que eran tan listos que hicieron todo eso para librarse de nuestras posesiones? ¿O cuántas lecturas hay de esto, todas tristes, ¿no? Porque el resultado es triste, pero bueno, a lo mejor deberíamos intentar encontrar alguna luz. No sé si la hay. El tema de Cuba, hay 2 visiones distintas dentro del gobierno español. Los conservadores, sobre todo con Cánovas. Cánovas tiene una visión patriótica y bastante emocional, y de ahí viene su frase aquella de hasta el último hombre, hasta la última peseta. Sagasta es un hombre mucho más pragmático. Él se ha dado cuenta que existe un problema en Cuba. La situación económica de Cuba no pasa por su mejor momento. En Cuba se perdían en aquella época unos 8.000 soldados todos los años que morían por enfermedades. 8.000 soldados, se dice pronto cada año. España llega a perder, me parece que son 130.000 soldados entre la guerra de los 10 años y la guerra desde 1895 a 1898. Tiene un problema interno también, sobre todo porque además esos soldados mueren porque pertenecen sobre todo a las clases menos favorecidas de la sociedad, porque no pueden pagar esa cuota que les eximía de ir al servicio militar, ¿no? Tiene otro problema, y es que Estados Unidos ya quiere Cuba, o sea, que realmente el comercio con Cuba es un monopsodio en manos de Estados Unidos, y prácticamente era cuestión de tiempo que se acabara perdiendo. Entonces, yo tengo la sensación de que se planifica ese nuevo Trafalgar, ese nuevo desastre se planifica precisamente para perder Cuba. ¿Qué se van a perder? Para un hombre tan frío y tan pragmático como Sagasta, que se van a perder 300, 400 hombres, y estamos perdiendo 7, 8.000 todos los años, y hemos perdido 130.000. Bueno, pues él yo creo que influye sobre Beranger, influye sobre una serie de marinos, Bermejo, sobre Auñón, de tal manera que al pobre Cervera le hacen salir sin unas órdenes muy claras, le dicen que va a poder tomar el carbón en un par de destinos que no, a sabiendas de que no va a existir ese carbón, y al final, cuando ya Cervera entra y entra en Santiago, o sea, es obligado por el general Blanco precisamente a salir, y en el peor momento para poder salir, ¿no? Entonces, pues bueno, que esto ocurrió de una manera planificada, yo tengo la sensación de que sí. Detrás de... ¿Quién? Detrás. Usted había levantado la mano, ¿no? Yo había levantado el bastón, pero pues la eso. pregunta está respondida. Venga. Está respondida, era así. Sagasta pretendía o contemplaba precisamente que Cuba y Filipinas serían un problema que habría que resolver lo más barato posible. Has respondido que Cuba sí. ¿También Filipinas? Bueno, el control español sobre Filipinas era bastante menor, incluso a nivel económico también. Hace poco tuvimos una conferencia en la Liga Naval sobre el tema de las consecuencias económicas de la pérdida de las colonias, de nuestras posesiones territoriales allí en los mares. Y al final nos demostraron, fehacientemente, que la pérdida de Cuba y de Filipinas no supuso un quebranto de las cuentas y de las finanzas en España, ¿no? Lejos de ello, la repatriación de capitales supuso un relanzamiento junto a una serie de medidas fiscales adicionales para la economía española. ¿Alguna pregunta más? Bueno,
muchas gracias. Como no podía ser de otra manera, y te he escuchado en otras ocasiones, ha sido una conferencia, una charla amena y al mismo tiempo con rigor. No puedo estar más de acuerdo contigo en lo que hablas de Beranger. Y creo que te comenté el otro día que en el Museo Naval, del que mi última etapa fue director, hay un boceto, lo digo para los que lo han visitado y para los que no, para que se animen a visitarlo, el museo, no el boceto, un boceto de Sorolla del almirante Beranger, que está ya en la sala precisamente de las últimas, se les doy pistas, ¿no? Donde está lo de Cuba, Filipinas, ahí a la derecha, es un boceto de Sorolla, o sea que es un valor muy elevado. Cuando íbamos a abrir el museo, después de las obras, el equipo de conservadoras, lógicamente con mentalidad artística, a la hora de seleccionar las 10 piezas que siempre todo museo te hace un catálogo de las piezas que hay que ver insoslayablemente. Pues en este caso, pues cogimos 10. La 10ª, o la 9ª, no me acuerdo ahora bien, era este boceto, que desde un punto de vista artístico, pues está perfectamente explicado. Pero el entonces director del Instituto de Historia Cultural, que no está hoy aquí, lo siento porque hubiera aportado más, el almirante Juan Rodríguez Garat y el que suscribe, dijimos, por encima de nuestro cadáver, no ponemos a este señor como pieza insoslayable para que el visitante que viene al museo, cuando lo que queremos es contar, en definitiva, la historia de España escrita en las cubiertas de los buques. Bueno, fue un cisma. Ellas no lo entendían. Pero ¿cómo no vas a poner si es un boceto de Sorolla? Bueno, pues es un boceto de Velázquez. O sea, es igual. O sea, este tío no figura aquí como... ¿Y entonces qué ponemos? Entonces, pues la 10ª, o ya le digo, la 9ª, porque creo que hay una después, sí, el 10º es el reloj que le regalaron precisamente a Méndez Núñez, que sí que eso es un gran marino, que le regalaron por suscripción popular, un cronómetro de piedras, muy bonito, un reloj cronómetro. Pues ese es el de una magnífica... un magnífico óleo de Monleón, que es precisamente con la escuadra cantonal saliendo de la Carraca, que es un cuadro muy bonito. Y esa fue la historia. Bueno, y yo ahora quería preguntarte solamente una cosa. Has mencionado lo de Peral, desde luego lo de cargarse como una de las cosas graves, de las decisiones graves de este señor. También has mencionado cuando se cargó el proyecto de Antequera. ¿Cuál para ti fue, desde tu punto de vista, más grave, más influyente para nuestra historia? Hombre, yo creo que fue mucho peor el cargarse el plan naval de Antequera, porque la industria naval española en aquella época sí hubiera podido construir esos acorazados. Sin embargo, yo tengo en contra de lo que muchas veces he hablado con el almirante Treviño, yo no tengo muy claro que la industria naval española hubiera sido capaz de llevar a cabo un desarrollo suficiente en 10 años para poder tener disponibles esos submarinos en Cuba y Filipinas, no lo sé. Pero yo creo que si hubiéramos tenido por lo menos ese plan naval con los acorazados, España hubiera podido poner una resistencia mucho más fuerte. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero felicitarte, Juan, por la exposición, y lo que me llama y me asombra, me sigue asombrando, es como este señor, después de tantos gobiernos estar ahí, bueno, lo tenían calado, pero es que el calado, no sé, si lo van fichando, fichan para mejor, y entonces los gobiernos dicen, bueno, vamos a coger a este hombre porque a ver si se os cae el gobierno. No lo entiendo, porque siguen fichándole para otra vez de nuevo en los sitios. Ya está, tiene una foto ya del Museo Naval y ya me queda ahí diciendo, esto hasta dónde llega, porque el hombre sabe por todos lados las luces y no sé, de esta personalidad. Pues digo, ¿qué es lo que tendría? Ya hemos visto todo lo malo, pero algo tendría que tener, digo yo, para esa fortaleza para seguir y bueno, y hasta hablando de cómo estamos hablando. Pues nada más, gracias. Pues tenía lo mismo, o sea, le pasa lo mismo que a Sagasta, son dos enfermos del poder, dos personas que buscan el poder, que lo aman, que lo tienen que utilizar, que lo tienen que poseer. Eso fue un tema de simplemente pasión por el poder, es lo que le llevó a todo ello. No hubo nada más, desde luego. Y luego, por supuesto, estamos en un siglo que es un siglo muy desgraciado para España. ¿Alguna pregunta más? Aquí delante. Sí, Juan, ¿en qué medida crees tú que planea la masonería sobre la vida de este hombre? Por lo que yo he podido averiguar, no gran cosa. Él intentó entrar dentro de grupos masónicos, sobre todo cuando estuvo en Cuba,
y llegó a tener alguna interacción con grupos masónicos, pero yo no estoy muy convencido de que eso fuera uno de los factores que le llevara a escalar todos los puestos en los que escaló. José María. Enhorabuena por la conferencia. Pero en los planes navales de la restauración, desde que llega Alfonso XII hasta el final, hay dos cosas distintas. Una es lo que has explicado perfectamente de la Genecol, pero la otra es la lucha entre los astilleros del Estado y los astilleros civiles. Los liberales querían construir en España en los astilleros civiles y los conservadores no. Precisamente los astilleros de Nervión, a pesar de su quiebra, fueron los únicos que tuvieron los barcos para guerra listos en su momento. El Teresa, el Vizcaya, porque el Colón se compró en Italia. Y una interrogante que, no sé si tú has ahondado en ella, pero es importante, es ¿por qué si nosotros copiamos en el siglo XVIII la administración francesa, Francia al día de hoy, con su DTCN, la Dirección Técnica de Construcciones Navales Militares, y con ingenieros vestidos de uniforme, sigue construyendo de todo, desde el portaaviones, submarinos y de todo, y nosotros, la ineficacia de nuestros arsenales fue tan notoria que cada ministro que llegaba decía: hay que determinar las responsabilidades, porque aquí cuando vamos a exigir responsabilidades está tan diluida que no hay manera. Pero yo he visto órdenes ministeriales con la misma exposición de motivos hacer disposiciones completamente contrarias. Y más que un negocio, o sea, más que robar, era el desastre de que cada pieza que había que colocar en el barco llevaba 18 firmas entre interventor, almirante, pasear, y no fuimos capaces de arreglar eso, y está lleno de ejemplos. Y de ahí vino el plan Maura Ferrandi de 1909, porque hartos de que los astilleros del Estado nunca tuviesen los barcos a tiempo, pues se optó. Y hoy en día estamos viviendo un renacimiento de esa polémica, porque ya el Estado le ha encargado a un astillero de Vigo una corbeta especial para buceadores, cosa que hasta hace nada estaba prohibida por ley, todo lo tenía que hacer Navantia. Así que creo que es un tema más actual de lo que la gente se imagina. Sí, correcto. Y además lo que se constata al final es que España llega tarde a la industria, al desarrollo de su industria naval, porque España pierde el tren de la revolución industrial. Entonces, ganar esos años donde ya vamos con retraso resultaba muy complicado sobre todo cuando además, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, todos esos barcos muchas veces tenían que traer las piezas de Inglaterra, venían además que no eran las que necesitábamos, nos obligaron también a hacer barcos que no necesitábamos, en fin, la verdad es que fue un tema bastante complejo. Una cosa curiosa, Juan, ¿por qué se recurrió a la mentira de llamarle, después de esta discusión de la Genecol, cruceros, acorazados, a los cruceros llamarles acorazados, porque figuraron como acorazados, porque engañaron al pueblo? Porque, ¿cómo fue esto? ¿Puedes desarrollar un pelín? Bueno, ellos se equivocan, o sea, vamos a ver, son gente bastante inteligente todos ellos. Este era un hombre muy inteligente. Llega un momento donde él se da cuenta que hay un error, o sea, que se han equivocado con ese tipo de barcos, pero es un político. Entonces, al final, ¿qué es lo que vende el político? Lo que quiere escuchar la gente. Entonces, o sea, los llaman cruceros acorazados, pero vamos, eran cruceros con muy poca coraza. Entonces, fue una pátina de cara a la opinión pública y sobre todo a la prensa. O sea, fueron conscientes de que habían metido la pata. ¿Alguna pregunta, Treviño? Sí, me gustaría recalcar que el error del submarino España lo cometió 2 veces. Bueno, pues la gente no lo sabe. Cuando Peral bota su submarino en el año 1988, no hay ningún submarino operativo en el mundo. Y hay un tal John Phil Holland, que era irlandés, y odiaba a muerte a todos los ingleses, ofrece su submarino a los Estados Unidos. El submarino de Holland sale en 1897, es decir, 9 años después que el Peral. Hoy día, la compañía que fundió, la Electric Boat, que está en New London, Connecticut, es el mayor constructor de submarinos nucleares del mundo. Esa es la pena. Pero es que no pasó lo mismo con los helicópteros. Cuando Handel Acero y Codorníu hace su autogiro, nadie le hace caso. Entonces lo vende a un tal Sikorsky,
Hoy día la compañía Sikorsky es la mayor constructora del costo del mundo. Es decir, perdimos dos oportunidades únicas por ser como somos, pero estamos condenados a ello. España, yo siempre que yo vivo en el Escorial, cuando alguien va al Escorial digo, es que desde aquí estaba el Trump español, desde aquí mandaba todo el mundo. El otro día se lo conté a unas americanas y abren los ojos así, digo, es que España gobernaba todo el mundo, toda América es española. Cuando Felipe II consigue, gracias al duque de Alba y a don Álvaro de Bazán, que este año estamos en el centenario de don Álvaro de Bazán, manda a sus huestes a luchar, conquista todo, o sea, toda América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, es española, más las Filipinas, etcétera, etcétera. En fin, es lo que hemos llegado, a ver si hay suerte y nos inventamos. Muchas gracias. José María. En cuanto al submarino de Peral, hay que decir una cosa que también poca gente sabe. Cuando determinaron las pruebas de mar, Peral pidió para él y para toda su dotación la Cruz Laureada de San Fernando. Yo poseo copia de la causa. El juez instructor era un capitán de navío muy inteligente que se llamaba Concas y Palau, el jefe de Estado Mayor de Cervera en Santiago. Y Concas concluyó su informe diciendo, si para navegar en este artefacto, como decían en la época, hace falta ganar la Cruz Laureada de San Fernando, no sirve para la guerra, porque a la guerra no se va a ganar la laureada. La laureada es una cosa muy excepcional, en caso muy... Y fue un ataque de soberbia de Peral que ya venía lloviendo sobre mojado, porque lo ha dicho Juan muy bien, cuando ha dicho que los otros oficiales estaban hartos de su postura arrogante. Yo tengo un diario de cierto comandante de barco que está atracado mandando el crucero Castilla en la Carraca, y dice, en el día de hoy me vino a ver el teniente de navío don Isaac Peral y Caballero, que está construyendo en este arsenal un curioso artefacto. Era el lenguaje. Pero yo lo que estoy en total desacuerdo es que con uno, aunque lo haya dicho Debey o aunque lo diga, que con un submarino en Filipinas, eso es imposible con las velocidades y los espacios-tiempos de la época. Era imposible. Ni uno ni 100. Seguramente a lo mejor con 200 submarinos se podía hundir algo, pero teniendo un despliegue brutal, pero con un submarino era imposible hacer nada. Dewey no achacaba a las características técnicas superiores. Era tal el pavor que producía en los buques de superficie que lo hubieran sabido lavar. Es como hoy día estamos en la guerra del estrecho de Hormuz. El simple hecho de decir que los israelíes pueden utilizar el arma nuclear bastaría para acabar la guerra. Fue lo que hicieron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Os rendís, japoneses? No, bombazo. ¿Os rendís? No, segundo bombazo, se acabó la guerra. Pero claro, es un arma nuclear y en aquella época el submarino causaba auténtico pavor. El 22 de septiembre de 1914, cuando se hunden los 3 cruceros acorazados, ese día nace el arma submarina. A partir de ese momento era más peligroso el submarino para las dotaciones que para el enemigo, porque era así. Y claro, gracias a la valentía de esta gente, por supuesto, Peral se pasó 3 pueblos cuando pidió la laureada. Pero hizo una cosa buena. Los submarinistas tenemos 2 vírgenes. Nadie lo entiende, pero yo lo explico. La Virgen del Carmen y la Virgen del Pilar. De hecho, presidiendo la entrada principal de la base de submarinos, Marcial lo sabe perfectamente, está la Virgen del Pilar. Alguien quiso llevar a la capilla y dijeron, aquí estamos protegidos por la Virgen del Pilar. Y todos los submarinos llevan 2 estampas, porque Peral, cuando hace la primera inmersión, lleva una imagen de la Virgen del Pilar. Y eso se ha mantenido 100 años. Bueno, son detalles. No le dieron la laureada, pero le dieron la Virgen del Pilar. Era lo que se llamaba el efecto disuasorio. ¿Alguna pregunta más? Aquí una pregunta. No, es por aclararlo porque lo debo decir mal. Lo que tenemos en el Museo Naval no es una foto, solo faltaría ya poner una foto de este señor. Hasta ahí podíamos llegar. Es un cuadro, perfecto, de Sorolla, que además estoy viendo ahora que debe ser inspirado en esta foto, porque está de paisano, sí. O sea que cuando es fácilmente identificable porque es como esta foto, pero en una pintura, y claro, es una joya, eso es cierto. Es un Sorolla, nada más. ¿Más preguntas? Sí.
Si no hay más preguntas, damos por concluido el tema. En nombre de la Real Academia de la Mar, expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente, su presencia en esta presentación, que damos por concluida rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación en la planta baja. Se levanta la sesión.